¿Alguno de ustedes sabe qué es una ley de los exponentes? Perdón, ¿para qué sirve la ley de los exponentes? Ok, la ley de los exponentes sirve o se aplica para expresiones. Entonces, de las leyes de los exponentes, resulta que hay 4 leyes de los exponentes. La primera ley de los exponentes me menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente me da por resultado otra potencia que tiene la misma base y los exponentes se suman. Eso que acabo de decir es a nivel conceptual. ¿Qué es lo que generalmente les dicen sus maestros? Sus maestros generalmente les dicen, si se multiplica se suma. Ya, es un error gravísimo, porque no les están enseñando la conceptualización y con el pretexto de así es más fácil, por eso reprueban las materias. Entonces, ¿cuáles van a ser los 4 niveles cognitivos que vamos a estar manejando en todas las materias, física, biología, etcétera? Es, primer nivel cognitivo, apréndetelo de memoria. ¿Qué es aprendérselo de memoria? Aprendérselo de memoria es A a la N por A a la M es A a la N más M. Eso es aprendérselo de memoria. Lo hacen hasta los pericos. O sea, un perico te puede repetir una palabra sin entender lo que dice esa palabra. Por lo tanto, los seres humanos llegamos al segundo nivel cognitivo. ¿Cuál es el nivel cognitivo? El segundo. Esto es una potencia porque tiene una base y un exponente. Por lo tanto, el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente va a dar como resultado otra potencia porque tiene base y exponente, donde se va a conservar la misma base y se van a sumar los exponentes. Ese es. Vamos al tercer nivel cognitivo. Por favor, díganme, si ustedes tienen un 3 a la 5 multiplicado por un 6 a la 8, ¿se puede aplicar esta ley? No. No. Primero díganme el número de lista y luego me contestan, por favor. 10, no. 10, ¿no? ¿Por qué 10? 12, no. Porque 10, no ¿por tienen la qué no? misma base. Exacto. 10 no, porque no tiene la misma base. Entonces, yo no puedo, acuérdense que le voy a poner la participación a quien me diga su número de lista, ¿no? Si alguien le contesta y le ayuda, pues ya ni modo porque está participando en la número 10. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se aplica la ley porque no tiene la misma base. Y como no tiene la misma base, eso quiere decir que yo no puedo aplicar la ley de los exponentes. ¿Qué es lo que sí puedo aplicar? Pues lo que yo puedo aplicar es entonces otra definición que se llama definición de potencia. Y la definición de potencia me dice que debo de multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir entonces que eso no aplico la ley, pero sin embargo al aplicar la definición de potencia, eso va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por un 6 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 por otro 6. Esto fue aplicar el concepto de definición de potencia, pero no puedo aplicar la ley de los exponentes. Ahí es donde les debe de quedar bien claro qué es lo que puedo hacer y por qué, precisamente por lo que acaban de decir. Ahora bien, vamos a la siguiente ley. La siguiente ley que empieza a hacer operaciones es la que menciona que si yo tengo la división de dos potencias y esas dos potencias tienen la misma base y diferente exponente, lo que yo hago es escribir otra potencia donde el exponente es la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Ese es el segundo nivel cognitivo, decirlo con conceptos. Primer nivel cognitivo, a la n, aquellos que se hayan aprendido la división es la resta, ni siquiera están llegando a un nivel cognitivo, ni siquiera están utilizando adecuadamente su cerebro. Así que por favor, todos los que les digan que la división es la resta, por favor, aléjense de ellos porque son personas que no entienden la conceptualización y que obviamente todo lo que te lo enseñen te lo van a enseñar mal. Así que vamos al tercer nivel. Acuérdense, primer nivel, aprendértelo de memoria. Segundo nivel, entender el concepto. Tercer nivel, aplicarlo. Este fue el tercer nivel. Vamos a aplicarlo. Díganme, si yo tengo un x a la menos 9 dividido entre una x a la menos 13, ¿se puede aplicar la ley? Sí, ¿y por qué? ¿O no, y por qué?
12 sí se puede aplicar porque tiene la misma Ok, base. muy bien, entonces se puede aplicar. Muy bien, ya tienes tu participación. Eso quiere decir que la semana que entra no te voy a preguntar y que obviamente ya estás obteniendo puntos extras por las preguntas, que eso va a ser durante todo el curso, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque tienen la misma base. Por lo tanto, la misma base se conserva y voy a escribir el exponente del numerador y la fórmula, perdón, la ley, me indica que aquí hay una resta. Por lo tanto, ahora voy a escribir el exponente del denominador. Yo sé por álgebra que no puedo escribir menos, sino debo de indicar la operación. Y la operación es una multiplicación. Por eso agrego un paréntesis, porque se agrega la multiplicación. En ese momento, ¿cuál es el concepto que debo de aplicar? El concepto de que debo de aplicar es ley de los signos. ¿Qué me menciona la ley de los signos? La ley de los signos me dice que al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo y al multiplicar o dividir dos signos diferentes el resultado es negativo. Por lo tanto, aquí me voy a dar cuenta que este va a ser un signo positivo. ¿Cuál otra ley voy a utilizar? ¿Cuál otro concepto voy a utilizar? Pues voy a utilizar la ley de la resta. ¿Qué menciona la ley de la resta? La ley de la resta menciona que si yo tengo un signo positivo, perdón, si yo tengo dos números, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, o sea, diferentes, lo que voy a hacer al tener dos números con signos diferentes es restar estos números. Si tú restas los números, te va a dar un 4. Y a ese 4 le vas a dejar el signo del número mayor. Y como el 13 tiene el signo, perdón, como el 13 es el mayor y tiene un signo positivo, se le va a quedar el signo positivo. Y eso implica entonces que me va a dar por resultado un x a la 4. Y ahí ya apliqué la ley de los exponentes. Aquí la apliqué y apliqué dos conceptos adicionales para llegar al resultado. ¿Alguna duda al respecto, pequeños? Ok. Obviamente, en todos los ejercicios tienen que estar escribiendo esto, ¿eh? Los conceptos, la aplicación adecuada, los conceptos, la aplicación adecuada. Y conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que poco a poco voy a estar aplicando más conceptos en cada paso. Pero eso es poco a poco, ¿no? El cómo tiene la misma base donde se van a multiplicar los dos. Pues esto fue el segundo nivel cognoscitivo, tercer nivel cognoscitivo, segunda ley que tengo por aquí. En la segunda ley les estoy escribiendo el segundo nivel cognoscitivo y el tercer nivel cognoscitivo, que es la aplicación. Y en esta ley, ahora yo pregunto, si tengo un 3 quintos elevado a la 2 tercios y todo eso elevado a la 9 quintos, pregunto, ¿se puede aplicar la ley o no? ¿Sí por qué y no por qué? Sí. 21 ¿Por sí, qué 21? porque básicamente son dos exponentes diferentes. Se pueden multiplicar 2 tercios por 4 Ok, quintos. muy bien, sí se puede porque lo que me importa son los exponentes. Y como los exponentes son números racionales, pues se pueden multiplicar. Eso quiere decir entonces que al aplicar la ley, yo voy a obtener un 3 quintos que va a estar elevado a la multiplicación de un 2 tercios multiplicado por un 9 quintos. Pero entonces comienzan los conceptos y los conceptos es que lo primero que voy a hacer es una multiplicación de números racionales. ¿Por qué se llaman números racionales? Pues porque así se han llamado siempre, ¿no? Algunos les llaman fracciones, pero eso fue en la primaria. Y en la primaria te decían que una fracción es un tercio, es un pedacito del entero. Por eso te decían que es una fracción. Pero eso fue en el kinder y en la primaria. Actualmente sabemos que son números racionales y es un error decir fracciones. ¿Por qué? Por la conceptualización y el nivel que tengo, ¿no? No puedo hablar como niño de kinder cuando ya voy en la vocacional. Por lo cual, ¿cómo se hace la multiplicación de números racionales? Pues se hace multiplicando numerador por numerador y dividiendo entre el producto de denominador entre denominador. Pero, como yo sé más conceptos, me doy cuenta que hay jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me indica el orden en que debo de hacer las operaciones, cuál primero y cuál después. Como me doy cuenta que aquí hay una multiplicación y hay una división, entiendo que tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, puedo hacer primero la multiplicación o puedo hacer primero la división.
Y entonces me doy cuenta que este 9 se puede dividir con este 3. Para que yo lo pueda dividir, debo de aplicar la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa indica que el orden de los factores no altera el producto. Eso quiere decir que puedo intercambiar y colocar del lado derecho el 3 y colocar del lado izquierdo el 5. Como lo coloqué en el mismo, quiere decir que este 9 entre 3 se puede dividir. Y el concepto de dividir, sabemos que dividir quiere decir repartir. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos, el resultado es que 3 quintos está elevado a un 6 sobre 5. ¿Por qué está elevado a un 6 sobre 5? Pues porque le estoy explicando todos los conceptos. ¿Cuál es el concepto? Divide. Esa división te da 3. 3 por el 2 te da 6. ¿Por qué? Porque multiplicas números racionales. Y lo divides entre 5. Porque estás aplicando jerarquía de operación. Primero la multiplicación y luego la división. Por esa razón el resultado te queda 6 quintos. ¿Alguna duda, niños? Va que va. Y entonces, hasta ahí llegamos. Ya apliqué la ley y también todos los conceptos. Todo esto hay que escribirlo, ¿eh? Por eso les digo que no vean videos chafas de algunos otros, porque no les dicen los conceptos y solamente les dicen, esto queda así. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero queda así, ¿no? Ya, se acabó. Y no les explican tanto con la conceptualización adecuada. Y ahora bien, vámonos a la siguiente ley. La cuarta ley habla que yo tengo una potencia al cual le obtengo una raíz emésima. Y el que va a estar dividido entre el índice de la raíz. ¿Cómo se llama este número? Índice de la raíz. ¿Cómo se llama este número? Exponente. ¿Cómo se llama este número? Se llama base. ¿Cómo se llama este símbolo? Ese símbolo se llama radical. ¿Qué es el radical? Te indica la radicación. Pero el radical también es un paréntesis. Y como es un paréntesis, tienes que cerrar siempre al radical. Todos esos nombres y esos conceptos se los deben de saber porque ya pasaron por álgebra y ya están repitiendo el curso de geometría y trigonometría. Solamente se los estoy recordando para que entiendan que eso deben de saberlo desde hoy y para siempre, durante todo el curso. Y entonces, el segundo nivel cognoscitivo ya se los expliqué, es la conceptualización. Ahora vamos al tercer nivel cognoscitivo, que es la aplicación. Eso quiere decir que si yo tengo un 9 elevado a las 7 cuartos y le calculo la raíz a 3/21, pregunto, ¿se puede aplicar la ley? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 21, sí, 21. Sí, ¿por qué 21? porque básicamente le podríamos componer igual, sacar el de la radical, el 7 cuartos, bueno, sería 9 elevado a las 7 cuartos entre 3/21. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué sí se puede aplicar? Pues porque son números. Simplemente, ¿no? No hay otra respuesta. Son números y eso implica entonces que tú vas a escribir el 9 que se llama radicado a 7 cuartos, de que se los escribo por acá, elevado a las 7 cuartos, dividido entre 3/21. Y entonces yo entenderé que debo de aplicar un concepto de álgebra. Y ese concepto se denomina división de números racionales. Si alguien me escribe ley del sándwich, le voy a poner 0 ahí, porque la ley del sándwich nunca ha existido y solamente ha sido una forma chafa de querer explicar y entienden, ¿no? ¿Qué es la división de números racionales? Que tú vas a multiplicar los extremos de los números racionales, en otras palabras, el numerador del numerador y el denominador del denominador, y ese producto tú lo vas a dividir entre los medios, en otras palabras, el denominador del numerador y el numerador del denominador. Y por lo cual, tú vas a escribir un 9 elevado a la multiplicación de 7 por 21 entre 4 por 3. Y si tú te das cuenta, ahí no puedes hacer nada. O sea, no puedes dividir, como fue el caso de lo que hicimos anteriormente, que podías dividir. No puedes simplificar, porque simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, como ya no puedes aplicar otro concepto, pues simplemente aplicas el concepto básico que se llama multiplicación. Y una multiplicación es una suma abreviada. Eso quiere decir que el resultado te va a quedar un 9 elevado a la 147 dividido entre un 12
Y ahí ese es el resultado, aplicando la ley de los exponentes. Obviamente no solamente es la ley de los exponentes, sino fueron otros conceptos asociados a álgebra y asociados a aritmética. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cuántas leyes hay? 4 leyes. ¿Cuáles son? La del producto, la de la división, la de la potencia y de la raíz. Por lo tanto, con esos conocimientos, díganme por favor, si yo tengo un 3 a la 5 más un 3 a la 5, ¿puedo aplicar alguna de las 4 leyes? Sí, ¿por qué y no por qué? Sí. 81, sí, sí se puede. 21, pues no se puede. Porque se está sumando, no se está multiplicando. Primero díganme el número. Pero no se puede hacer a la inversa. Primero díganme el número de lista. 21, 21, 12. dime 21. Dime 12. Yo, 12. Dime 12. Soy yo. Se puede hacer a la inversa, ¿no? Que como en la primera se ocupó multiplicación y sale suma, aquí lo haremos al revés, se multiplica, ¿no? Ok, bueno, te pongo en la mitad. Primeramente no existe la inversa, jamás ha existido la inversa en matemáticas. Es una manera como que mala de querer explicar. Fíjate lo que tú quieres hacer, ¿eh? Lo que tú quieres hacer es que en lugar de la ley de ser de izquierda a derecha, la ley sea de derecha a izquierda. Pero si te das cuenta, ¿dónde está la suma? La suma está en el exponente. Ahora yo te pregunto, ¿la suma está en el exponente? No, No, conclusión, no se puede aplicar la ley. pero son las mismas bases, ¿no? Ajá, pero yo te pregunto, ¿la suma está en el exponente? No, No, no está. conclusión, no se puede. Ahí es cuando deben de entender que la ley es la ley. O sea, no es como cuando vas manejando y te pasas un alto y le ofreces 500 pesos al policía y ya saliste ahí adelante, ¿no? O sea, aquí no, aquí las leyes no se pueden sobornar o cambiar. Como tú dijiste, y dijiste bien, son las mismas bases, muy bien, pero estas mismas bases están realizando una operación y esa operación es la multiplicación. Ahora, si ustedes se fijan, aquí la operación no se llama multiplicación, aquí la operación se llama suma, por lo tanto no se puede aplicar la ley. Y como no se puede aplicar la ley, entonces hay que aplicar otro concepto. Y ese otro concepto que se debe de aplicar es el que les enseñaron cuando iban en álgebra y que se supone que lo dominan, la verdad es que no. Y ese otro concepto se denomina términos semejantes. ¿Qué es un término? Pues primeramente un término es una multiplicación de un signo por un coeficiente, por una variable, por una función exponencial, por una función logarítmica, por una función trigonométrica y por un arco función. Un término es una multiplicación de todos esos elementos. Dentro de los conceptos que están en la primera semana, ahí vienen. Entonces hay que estarlos estudiando para que les quede claro. Ahora bien, ¿qué es un término semejante? Son los términos que tienen idéntico después del signo y después del coeficiente. Si de aquí para acá todo es igual, entonces estoy hablando de un término semejante. Y entonces se darán ustedes cuenta de lo siguiente. Este tiene un signo que es más y tiene un coeficiente que es 1, multiplicado por una base y un exponente. Y este siguiente término tiene un signo más, multiplicado por un coeficiente que es 1, multiplicado por una base y un exponente. Por lo tanto, como los dos son 1 por 3 a la 5 más 1 por 3 a la 5, obviamente esos coeficientes no se escriben porque la multiplicación indica cuántas veces se va a sumar y ya está escrito una vez y ya está escrito una vez, por eso no se escribe, sería un error escribir el 1, pero entienden el concepto. Entonces lo que van a aplicar va a ser ley de la suma. La ley de la suma dice que si tienes dos números con el mismo signo, suma los números y dejas el signo que predomina. Por lo tanto, como los dos son positivos, este resultado me queda positivo, el cual no se escribe. 1 más 1 te da por resultado un 2 y lo que te permite ver que sea un término semejante es la potencia que es 3 a la 5. Y ese que está ahí es el resultado. Pero es el resultado porque entiendes el concepto. Si no entiendes el concepto o si no decides hacerle caso al concepto,
siempre vas a tener errores y siempre vas a tener que estar recursando materias. Por eso, apréndanse bien los conceptos. ¿Sale bien? No es donde sea, es donde se pueda. Y entonces, si ya me entendieron, yo también puedo ir al tercer nivel cognitivo y preguntarles, el 7 por 2 a la x menos un 11 por 2 a la x, ¿se puede aplicar la ley de los exponentes? Sí, ¿por qué y no por qué? No, la 10 Primero díganme el número de lista, por favor. 10 no, 10, no. ¿Por qué no 10? porque en las leyes no nos viene o no nos maneja ninguna resta para los dos términos. Exacto. No hay resta en las leyes de los exponentes. Por lo tanto, como no hay restas, y sabemos que esto es un término porque es un signo por un coeficiente, por una función exponencial, que aquí les van a estar conociendo como potencias, entonces no puedo aplicar leyes de los exponentes. Por lo cual, por la conceptualización, tú entiendes que el único concepto que puedes aplicar es precisamente el de términos semejantes. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Porque un término semejante es aquel que tiene igual después del coeficiente. Todo eso que estoy marcando, si ustedes se dan cuenta, son idénticos y por lo tanto, al ser términos semejantes, puedes aplicar la ley de la resta. ¿Qué dice la ley de la resta? Que si tú tienes dos números y esos números tienes diferente signo, lo que vas a hacer es restar los números, o sea, el 11 réstalo al 7 y en el resultado dejas el signo del número mayor. Como el número mayor es el 11, entonces el resultado es un menos 4 por 2 a la x. Y entonces podemos empezar a hacer allí más conceptos, porque si aplicas más conceptos, entonces por definición de potencia, tú sabes que la definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que el factorizar como un 2 a la 2. ¿Qué es factorizar? Factorizar quiere decir expresar en factores. Y por lo tanto, como el 4 lo puedes factorizar como 2 por 2 y la potencia es escribir cuántas veces se está multiplicando por sí mismo, te das cuenta entonces que eso es un 2 a la 2 por un 2 a la x. Y entonces, ahora sí, como hay una multiplicación, ya puedes aplicar la ley de los exponentes. Y si aplicas la ley de los exponentes, te va a dar por resultado que esto es dado a la x más 2. Porque obviamente primero tienes que escribir el término lineal y luego tienes que escribir el término independiente. Y en ese momento, ahora sí ya aplicaste la ley de los exponentes, pero no aquí, porque aquí hay una resta, sino la aplicas hasta donde se pueda. Todos estos conceptos son los que deben de escribir cada vez que hagan un ejercicio. Por eso es indispensable que se sepan bien el concepto para que puedan saber qué hacer en cada paso. Todos los procesos son diferentes. Un proceso es una serie de pasos y en cada paso pueden aplicar uno, dos o más conceptos. Fíjense cómo aquí apliqué dos conceptos, aquí apliqué dos conceptos y aquí nada más uno. ¿Sale bien? ¿Alguna duda de lo que estamos viendo? Yo, maestro, yo tengo una duda. Dime. En el ejercicio anterior donde, o sea, ¿de dónde sacó el 1? Bueno, ¿de dónde salió el 1? Ahí, tienes. El 1 viene por la definición de multiplicación. A ti te enseñaron en la primaria que decir 2 por 3 es escribir 2 veces al 3. Si tú dices 3 por 5, tú tienes que escribir más 5 más 5. Este 2 te está diciendo cuántas veces vas a utilizar al 3 como sumando. Esa es la definición de multiplicación. Eso lo aprendiste en la primaria. Eso quiere decir que cuando tú escribes un 7 solito, tú estás diciendo que vas a utilizar una vez al 7 como sumando. O sea, 7 más nada. ¿Por qué más nada? Porque ya lo utilizaste una vez. Entonces, este número 1 te está diciendo que ya está escrito una vez el 7 como sumando. O sea, aquí ya no vas escribiendo porque ya está escrito una vez el 7. Esa es la conceptualización que te tengo que explicar en álgebra. En
primaria solamente te dicen 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 7, etcétera, ¿no? Pero la conceptualización que te debieron de haber dado de un álgebra es que es la multiplicación. De ahí entiendes que aunque no tenga nada escrito antes lo que sea, siempre va a tener un 1 por la definición de la multiplicación, porque está escrito una vez como sumando. Por lo tanto, como aquí hay una suma, tú sabes que esto ya está escrito una vez. O sea, que tú sabes que aquí lleva un 1 y aquí también lleva un 1, porque está escrito una vez. ¿Por qué no se escribe? Porque estarías cometiendo un pleonasmo. Pero como te piden una suma, ya sabes que suma es agregar. Como te dicen, tienes una manzana y sumas la otra manzana, pues el resultado es 2 manzanas. Solamente que aquí el agregar obedece a función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Es una potencia. Eso te lo voy a explicar la clase que entra, qué es una función exponencial, pero ahorita la vas a conocer como potencia. En otras palabras, tienes 3 a la 5 una vez y le sumas 3 a la 5 otra vez. ¿Cuánto es 3 a la 5? Pues 3 a la 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Este 3 a la 5 también es 3 por 3 por 3 por 3. Pero si lo sumas, vas a tener 2 veces el 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Obviamente 9 por 3 por 3, 9. 3 por 3, 9, por otro 3, 27, por otro 3, 81, por otro 3, 243. En otras palabras, lo que estoy diciendo es suma 243 más 243, o sea, tienes 2 veces 243. Esto es la interpretación aritmética. Lo que estoy haciendo que entiendas, que veas, que conceptualices, es que todas las potencias tienen un concepto y por lo mismo puedes aplicar la suma de términos semejantes basándote en la ley de la suma porque los números tienen el mismo signo. ¿Sale bien? Sí, gracias, maestro. Ok, acuérdense, y se los digo en buen plan, México está en el lugar casi hasta abajo en el nivel de matemáticas a nivel mundial. ¿Qué quiere decir que estemos casi hasta abajo? Pues quiere decir que todos los que están hasta arriba tienen buenos maestros. Pero en México, el 95% de los maestros son, solamente el 5% somos buenos. Y de ese 5% son los que les vamos a enseñar bien. ¿Cuántos maestros en la vocacional son buenos? No lo sé, no los conozco a todos. Bueno, sí los conozco, pero no he tomado clase con ellos. Entonces no te puedo decir si son buenos maestros o son malos maestros, ¿no? Ustedes saben que hay muchos maestros, la mayoría de ustedes deben ser del turno vespertino, y estaba el maestro Daniel, que ya falleció, está el maestro Sergio, está el maestro Efraín, está la directora, la maestra Berboto, está el maestro Víctor, que es su director académico, está muchos maestros, ¿no? Y de todos esos maestros, pues honestamente no sé quién sea bueno, no sé quién es malo, yo sé que todos son buenos, pero pues no lo sé, pero sí les puedo decir que la gran mayoría de los maestros que están en la red y que están en otras instituciones no te explican adecuadamente. Como no te explican adecuadamente, por favor, pregúntenme todo lo que quieran y obviamente conceptualicen de acuerdo a lo que les estoy mencionando. Ok, si no hay alguna otra duda o comentario, saben que lo pueden expresar en cualquier momento. Díganme por favor cuánto es 5 a la 0 y por qué. 12 y es 1. ¿Por qué es 1 o 12? Porque me lo dijeron. Ok, bueno, eso está mal. Pues no es porque te lo dijeron. Dime, 10, dime 10. La 10, 5 a la 0 es 1 porque el 5 tiene su coeficiente 1. ¿Y qué más? Y pues al no multiplicarse con nada, pues se queda el 1 solo. Ok, muy bien, perfecto. Esa es la razón. Fíjense bien, ¿Cuál es la definición de potencia? La definición de potencia te dice que es el número de veces por el cual debes de multiplicar a la base por sí mismo. Si se dan cuenta que aquí dice 0 y 0 es nada. En otras palabras, ¿cuánto multiplicar al 5 por sí mismo? Pues ninguna vez. Y como no lo puedes multiplicar ninguna vez, no puedes escribir aquí al 5. Como no puedes escribir al 5 porque no debe de aparecer ninguna vez, lo que sí puedes escribir es el 1. Una vez está escrito como sumando. Y también puedes escribir el signo positivo, porque sabemos que el signo positivo al principio no se escribe porque no está indicando operación. Entonces puedes escribir el más 1, pero por usos y costumbres el más no se escribe porque no te está indicando operación. Conclusión,
¿Por qué 5 a la 0 es 1? Porque no vas a escribir a ninguna vez al 5 como factor y solamente vas a escribir el coeficiente que te indica cuántas veces se utiliza por sumando. Por eso escribes aquí 1. Esa es la razón. No es porque todo número elevado a la 0 es 1. Mentira, eso no existe. Eso es una manera chafa de decirte, no sé explicártelo y mejor no me preguntes. Cada vez que alguien te diga, es así y te callas, porque no Pues es injusto, así son los profesores. Ok, por eso hay que aprovechar que tienes a alguien que te va a explicar todo bien, todo bien, conceptualizado, y por favor, hazme caso, por favor, estudia mucho de lo que te estoy dando en las copias y te vas a dar cuenta que tu nivel de matemáticas en todas las materias se va a disparar. No solamente va a mejorar, se va a disparar. Tengo por ahí la experiencia de una niña que estuvo un mes estudiando conmigo y en un mes se aprendió todo lo de la vocacional. Todo. Álgebra, geometría, analítica. Obviamente era una niña que ya no estaba estudiando y en un mes tomó las 6 materias conmigo en la distancia y obviamente estuvo estudiando todos los días y en un mes logró obtener 10 en su examen de admisión de matemáticas del TEC de Monterrey. Y le dijeron, en matemáticas está súper bien, pero ahora te falta medicina. Así que por favor, de medicina. Y ese diploma, y ahorita ya está cursando médico en el TEC de Monterrey. Obviamente es otra institución, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. ¿Cuántas veces hay que escribir al X como factor? Ninguna. Y lo único que hay que escribir es el coeficiente que te dice que debes de escribirlo una vez como sumando y obviamente el signo. ¿Por qué un número elevado a la 0 es la unidad? Porque nunca vas a escribir a la base, eso te indica el exponente, y lo único que escribes es el 1, que te indica cuántas veces está como sumando. Esa es la razón. ¿Sale bien, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Si no hay ninguna pregunta y si no hay ninguna duda,